En este video vamos a estar hablando de la relación entre el cuerpo, la mente y el dinero. La mayoría de las personas cree que la pobreza comienza allí en la cuenta bancaria, en tu billetera, pero no es ahí. La pobreza empieza en el cuerpo, en el primer pensamiento que aparece en tu mente por la mañana, incluso antes de que tus pies toquen el suelo. Te despiertas y casi sin darte cuenta surge una frase automática. No tengo suficiente, no sé si va a alcanzar, todo está cada vez más difícil, no hay plata. Y en ese instante ocurre algo que la mayoría de las personas jamás percibe. Ese pensamiento no se queda solo en tu mente. Tu cerebro lo interpreta como una amenaza. Tu amígdala se activa, tu cuerpo produce cortisol, tu respiración se vuelve más corta, tu corazón cambia su ritmo y sin darte cuenta, tu cuerpo entero entra en modo de supervivencia. Ahora observa lo que sucede después. Desde ese estado interno empiezas tu día. Miras los precios y sentís tensión. Escuchas hablar de dinero y aparece ansiedad. Ves a alguien prosperar y surge comparación o inseguridad. No porque quieras sentir eso, sino porque tu sistema nervioso está condicionado a vivir desde la escasez. Y ahí está la parte que cambia todo. Tu cuerpo no es solo una máquina biológica, es un transmisor. Cada pensamiento que repites, cada emoción que sostienes, cada estado interno que mantienes, está enviando una señal constante. En otras palabras, no estás creando tu realidad con lo que decís que querés. La estás creando con la frecuencia que tu cuerpo repite todos los días. Por eso algunas personas quieren manifestar abundancia, intentan hacerlo durante años y nada cambia. No porque la abundancia no exista, sino porque siguen transmitiendo inconscientemente la misma señal de escasez. Pero aquí está la buena noticia. Esa frecuencia que puede cambiar, tu cerebro puede reprogramarse, tu sistema nervioso puede aprender un nuevo estado y cuando eso ocurre, tu realidad comienza a reorganizarse de maneras que antes parecían imposibles. La mayoría de las personas cree que sus pensamientos son decisiones conscientes, que piensan lo que quieren pensar, que controlan su mente. Pero en realidad, gran parte, te diría el 95% de tus pensamientos y esos pensamientos que pasan por tu mente todos los días no son elecciones, son programas que fueron instalados a lo largo de los años, de las experiencias, de las emociones y repeticiones. Y uno de los programas más poderosos que pueden existir en un ser humano es el programa de la escasez. Tal vez creciste escuchando frases como el dinero es difícil de ganar, no podemos permitirnos eso, hay que tener cuidado con el dinero, la vida está cada vez más cara. ¿Qué pensás? ¿Que tengo un arbolito en el fondo de casa que me da dinero? Cada una de esas frases no era solo una opinión, era una instrucción que repetida suficientes veces empezó a formar conexiones en tu cerebro que hoy funcionan como caminos automáticos por donde viajan tus pensamientos. Eso significa que cuando piensas en dinero, no partes de cero. Tu cerebro activa inmediatamente el patrón que ya conoce, y ese patrón suele ser preocupación. Por eso, muchas personas intentan pensar positivo durante unos minutos, pero pocas horas después vuelven a sentir ansiedad financiera. No es falta de disciplina, es biología pura. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía y la forma más eficiente de hacerlo es repetir lo que ya está programado. A esto la neurociencia lo llama repetición
red de modo predeterminado. Es como una estación de radio que está transmitiendo en el fondo de tu mente todo el tiempo. Si durante años esa estación ha transmitido pensamientos de escasez, entonces cada situación relacionada con el dinero será interpretada a través de ese filtro. No importa si aparece una oportunidad, tu mente puede transformarla en una duda. No importa si recibes dinero, tu mente puede transformarlo en miedo a perder. Porque cuando un programa está profundamente instalado, no solo cambia lo que piensas, cambia lo que percibes y lo más importante, cambia las decisiones que tomas todos los días. Por eso algunas personas parecen ver oportunidades donde otros solo ven problemas. No es suerte, es programación mental. Y cuando entiendes eso pasa algo muy poderoso. Porque si un programa fue instalado por repetición, también puede ser reemplazado por repetición consciente. Y ese es exactamente el proceso que vamos a explorar ahora. Hay algo aún más profundo que necesitas comprender. La escasez no viene solo de tu mente, viene también de tu cuerpo. Cada vez que pensaste en dinero con miedo, cada vez que te preocupaste por pagar cuentas, cada vez que sentiste tensión al mirar tus finanzas, tu cuerpo produjo una reacción química. Tu cerebro activó sistemas de supervivencia. Las glándulas suprarrenales liberaron cortisol y adrenalina. Tu respiración se volvió más rápida, tu corazón cambió su ritmo, tus músculos se tensaron. En ese momento tu cuerpo no estaba pensando en oportunidades, estaba preparándose para sobrevivir. Y cuando este proceso se repite cientos y miles de veces a lo largo de los años, algo muy interesante ocurre. Tu cuerpo aprende ese estado, de hecho, comienza a reconocerlo como un estado normal. Con el tiempo, el cuerpo puede volverse adicto a la química del estrés. Las células desarrollan receptores para esas hormonas y cuando esas hormonas disminuyen, el cuerpo busca inconscientemente producirlas otra vez. ¿Y cómo lo hace? Generando pensamientos que provocan la misma emoción. Por eso, incluso cuando no hay un problema financiero real en ese momento, la mente encuentra algo, lo que sea, por lo cual preocuparse, una cuenta, una futura posibilidad negativa. Esos pensamientos aparecen y el cuerpo recibe nuevamente la química que conoce. Y es un ciclo. Pensamiento que genera una emoción, química, otros pensamientos iguales. Y por eso muchas personas dicen, quiero dejar de preocuparme por el dinero, pero días después vuelven exactamente al mismo estado. No es falta de inteligencia, no es falta de deseo de cambiar. Es el cuerpo que se ha convertido en el registro del pasado. Y mientras el cuerpo siga recordando la escasez como un estado familiar, tu mente seguirá regresando a ese mismo lugar y con el tiempo ese estado deja de parecer una reacción momentánea, se convierte en tu identidad emocional. El cerebro siempre busca confirmar el estado interno que el cuerpo está sosteniendo. Cuando tu cuerpo se acostumbra a un estado emocional, el cerebro comienza a organizar la realidad alrededor de ese estado. Esto ocurre porque tu cerebro está constantemente intentando confirmar aquello que considera familiar. Si durante años has vivido sintiendo preocupación por el dinero, tu cerebro empieza a buscar pruebas que validen esa emoción. No lo hace para perjudicarte, lo hace para permanecer y permanecer en coherencia. Tu cerebro prefiere una realidad conocida incluso si es incómoda, antes que una realidad nueva que no sabe cómo interpretar. Por eso dos personas pueden mirar exactamente la misma situación financiera y percibir cosas totalmente distintas. Una persona puede ver riesgo y la otra puede ver oportunidad. Una puede sentir miedo, la otra puede sentir curiosidad. La diferencia no está en el mundo exterior, está en el estado interno desde el cual cada cerebro está observando la realidad. Cuando alguien vive en una identidad de escasez
Su sistema nervioso permanece en alerta constante. Este estado activa repetidamente la amígdala. Es la parte del cerebro que está encargada de detectar amenazas. Y cuando la amígdala está activa, ocurre algo muy importante. El córtex prefrontal, que es la parte del cerebro responsable de la visión a largo plazo, de la creatividad, de la toma de decisiones inteligentes, empieza a inhibirse. En otras palabras, cuando tu cuerpo está en supervivencia, tu cerebro pierde acceso a su mayor capacidad de creación. Tu mente se vuelve reactiva en lugar de pensar en expansión, empieza a pensar en protección. En lugar de buscar posibilidades, busca evitar pérdidas. Y desde ese lugar interno se toman muchas decisiones financieras que no nacen de la claridad, sino de la urgencia. Por eso muchas personas sienten que están siempre corriendo detrás del dinero, trabajan más, se esfuerzan más, intentan controlarlo más. Pero mientras su sistema nervioso sigue interpretando el dinero como una amenaza, el cerebro seguirá reaccionando desde la defensa. Y cuando la mente opera desde la defensa, rara vez puede crear algo, porque la creatividad necesita algo que la supervivencia no puede ofrecer: espacio interno, paz mental. Cuando el cerebro entra en supervivencia, algo muy particular sucede con tu percepción. Tu atención se estrecha, tu mente deja de explorar y comienza a vigilar. En ese estado, el cerebro no está buscando expansión, está buscando señales de peligro. Y cuanto más tiempo permaneces en ese estado, más tu mente se entrena para encontrar exactamente aquello que confirma la amenaza. Esto se debe a un sistema muy importante en tu cerebro que se llama sistema reticular activador. Es un filtro. Tu cerebro recibe millones de estímulos del entorno todo el tiempo. Son demasiados para procesarlos todos conscientemente. Entonces, este sistema es el que decide qué información merece tu atención. Y acá está lo fascinante. Ese filtro no es neutral, está programado por tus creencias, tus emociones y tu estado interno. Si tu mente está acostumbrada a la escasez, ese filtro comienza a priorizar todo lo que confirme esa narrativa. Noticias sobre crisis, historias de fracasos, personas que hablan de dificultades económicas. Y mientras tanto, muchísimas oportunidades pasan desapercibidas, no porque no existan, sino porque tu cerebro no las considera relevantes. Pero cuando alguien empieza a cambiar su estado interno, ese mismo filtro empieza a operar de manera distinta. El cerebro deja de buscar amenazas y empieza a reconocer posibilidades que de repente, ideas que antes no había considerado, conversaciones que generan oportunidades, información que antes pasaba desapercibida, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu percepción cambió. Y cuando tu percepción cambia, tus decisiones también cambian. Comienzas a hablar de manera distinta, a pensar con más claridad, a actuar desde un lugar menos contraído y poco a poco tu comportamiento empieza a reflejar un estado interno diferente, un estado en el que el dinero ya no se percibe únicamente como un problema que hay que resolver, sino como una energía que puede circular, crecer y multiplicarse. Y en ese momento empieza ya a aparecer algo que antes parecía imposible, una relación diferente con la abundancia. No como una idea lejana, sino como una posibilidad real que comienza a sentirse natural dentro de ti. Cuando una persona empieza a salir del estado de escasez, lo primero que cambia no es el dinero. Lo primero que cambia es la biología del cerebro. Un cerebro que no está ya atrapado constantemente en el modo supervivencia y que comienza a funcionar de manera distinta. La amígdala se calma, la respiración se vuelve más profunda, el sistema nervioso pasa de un estado de alerta permanente
a un estado de regulación. Y cuando esto ocurre, el córtex prefrontal vuelve a activarse con mayor claridad. Esta es la parte del cerebro responsable de algo extraordinario, la visión. Es la región que permite imaginar posibilidades, crear estrategias, conectar ideas, tomar decisiones inteligentes a largo plazo. En otras palabras, cuando el cuerpo deja de reaccionar desde el miedo, el cerebro recupera su capacidad natural de crear. Pero hay algo más que ocurre en este proceso. La química del cerebro empieza a cambiar. Los niveles de dopamina aumentan. La dopamina es este neurotransmisor de la motivación y la anticipación positiva. Es lo que hace que el cerebro se entusiasme con la idea de avanzar hacia algo. Y al mismo tiempo aumenta la serotonina, que está asociada con la estabilidad emocional y confianza. Y cuando estos químicos comienzan a equilibrarse, la experiencia interna cambia profundamente. Las decisiones ya no nacen de la presión, nacen de la claridad. La acción ya no nace del miedo a perder, nace del deseo de construir. Este cambio interno puede parecer sutil al principio, pero tiene consecuencias enormes, porque cuando el cerebro empieza a funcionar desde ese estado de apertura, empieza a percibir patrones, conexiones que antes estaban totalmente invisibles. Ideas que antes parecían imposibles empiezan a sentirse alcanzables. Oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a destacarse. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque el observador cambió. Y cuando cambia el observador, también cambia la realidad que empieza a percibir. Cuando el cerebro, el cuerpo y las emociones empiezan a alinearse en un nuevo estado, ocurre que algo que muchas personas han experimentado conscientemente. Aparece la coherencia interna. La coherencia es un estado en el que tus pensamientos, tus emociones y tu fisiología dejan de ir en direcciones distintas y empiezan a trabajar juntos. Piensa en cómo funciona la escasez. Tu mente intenta pensar positivo, pero tu cuerpo sigue sintiendo miedo. Dices que quieres abundancia, pero emocionalmente sigues conectado a la preocupación. Este conflicto interno genera señales incoherentes. Es como si estuvieras enviando mensajes distintos al mismo tiempo. Pero cuando una persona comienza a entrenar su mente y su sistema nervioso para sostener emociones como confianza, gratitud o posibilidad, algo cambia profundamente en el cuerpo. El ritmo del corazón comienza a volverse más estable, la respiración se vuelve más profunda y rítmica, el sistema nervioso deja de oscilar constantemente entre la tensión y el alivio. Y cuando el corazón entra en este estado de coherencia, el campo electromagnético del cuerpo también cambia. Y esto no es una metáfora. El corazón genera un campo electromagnético más fuerte del cuerpo humano, incluso más fuerte del que genera el cerebro, porque el corazón tiene más de 40.000 neuronas. Este campo cambia dependiendo del estado emocional que estás sosteniendo. Cuando una persona está dominada por el miedo o la ansiedad, este campo se vuelve irregular y caótico. Pero cuando el cuerpo entra en estados emocionales elevados, como la gratitud, la calma o la confianza, este campo se vuelve más ordenado, coherente y tu percepción se expande. Tu mente se vuelve más clara, tus decisiones comienzan a surgir desde un lugar más estable. Es un cambio progresivo en tu propia energía, tus pensamientos y tus posibilidades. Y cuando esa coherencia se vuelve más frecuente en tu vida diaria, tu relación con la abundancia también empieza a organizarse silenciosamente. Este proceso simplemente llega un día en que empiezas a reaccionar de manera distinta a situaciones que antes te activaban. Tal vez aparece un gasto inesperado y en lugar de sentir pánico,
sientes curiosidad por encontrar una solución. Tal vez surge una oportunidad y en lugar de pensar inmediatamente en lo que podría salir mal, tu mente empieza a explorar lo que podría salir bien. Este cambio suele parecer pequeño, pero en realidad es una señal muy importante. Significa que tu identidad interna está empezando a moverse. Durante años, muchas personas han construido su relación con el dinero desde la defensa. Las decisiones se tomaban intentando evitar errores, reducir riesgos o proteger lo poco que había. Pero cuando el sistema nervioso se regula y el cerebro deja de interpretar el dinero como una amenaza, la mente se vuelve más flexible. Las ideas comienzan a fluir con más facilidad. La forma de conversar sobre oportunidades cambia. Incluso la postura corporal y el tono de voz comienzan a reflejar una mayor seguridad. Y esa seguridad no es arrogancia, es simplemente la sensación de que ya no estás reaccionando al pasado todo el tiempo, estás empezando a responder al presente. Empieza a sostenerse de manera natural la forma en la que piensas, decides y actúas cada día. Cuando sostienes este nuevo estado durante suficiente tiempo, las decisiones cambian, las conversaciones cambian, la forma en la que te mueves por el mundo cambia y esas pequeñas variaciones comienzan a producir resultados distintos porque la realidad externa siempre responde a los patrones internos que repetimos. Durante años, muchas personas han vivido tomando decisiones desde la urgencia, aceptando trabajos por miedo, evitando oportunidades por inseguridad, postergando por dudas. Todo eso nace del mismo lugar, un sistema nervioso que interpreta el dinero como amenaza. Cuando ese estado cambia, también cambia la forma en que el cerebro evalúa las posibilidades. Las oportunidades ya no se ven como riesgos, empiezan a verse como experimentos. Las decisiones dejan de estar dominadas por el miedo a perder y empiezan a estar guiadas por la intención de construir. Y cuando alguien comienza a moverse por la vida desde ese estado interno diferente, el entorno responde. Aparecen nuevas conversaciones, surgen ideas que antes no parecían evidentes. Personas con mentalidad similar comienzan a cruzarse en tu camino, porque tu percepción, tu comportamiento y tu energía emocional han cambiado. Y cuando tu percepción, tu comportamiento y tu energía emocional se alinean, las probabilidades empiezan a reorganizarse. Las decisiones más inteligentes se vuelven más frecuentes, las conexiones correctas aparecen con más facilidad, las oportunidades dejan de parecer tan lejanas, lo que antes parecía suerte, ahora empieza a parecer coherencia. Cuando el estado interno cambia de manera consistente, la realidad externa comienza a reflejar ese cambio y poco a poco, sin necesidad de forzarlo, una nueva relación con la abundancia empieza a tomar forma. Durante años tal vez pensaste que el dinero o que la economía eran un problema, que el trabajo o las oportunidades eran el problema. Pero lo que hemos explorado aquí revela algo mucho más profundo. La realidad que experimentas no comienza afuera, comienza dentro de ti. Comienza en los pensamientos que repites, en las emociones que tu cuerpo aprendió a sostener, en el estado interno desde el cual interpretas el mundo. Cuando ese estado empieza a cambiar, todo el sistema comienza a reorganizarse. Tu respiración se vuelve más tranquila, tu mente se vuelve más clara, tus decisiones empiezan a surgir desde un lugar más estable y desde ese lugar interno diferente, tu comportamiento cambia, hablas diferente, piensas diferente, actúas diferente. Poco a poco las situaciones que antes te limitaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Empiezas a ver caminos donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a sentir posibilidades donde antes solo sentías presión. Ese es el verdadero inicio del cambio.
No es una promesa vacía, no es un pensamiento mágico. Es el resultado de reorganizar tu mente. Hoy no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas comenzar a observar tu propio estado interno. Pregúntate con sinceridad desde qué emoción estás viviendo tu relación con el dinero. Esta respuesta puede revelar mucho más de lo que imaginas. Esta información está basada en conciencia, neurociencia y desarrollo personal. Si cambias tu estado interno, puedes cambiar tu vida y la vida puede ser muchísimo mejor de la que estás experimentando. Puedes ser capaz de construir la vida que deseas. Si esta información resonó con vos, si te sirvió o si piensas que a otras personas pueda servirle, compártela, comparte este video, dale like y apoya nuestro canal para poder seguir nutriéndote siempre. Gracias por estar acá.